Unidos se separa cada vez más de Europa en el respaldo militar. El pasado fin de semana, durante la conferencia de Múnich dedicada a temas de seguridad internacional, el vicepresidente estadounidense J.D. Vance puso en duda la unión entre los europeos y los norteamericanos si dejaban de compartir los valores fundamentales, según él, respecto a la libertad de expresión y el respeto al voto de los ciudadanos. Europa rechazó este discurso porque nunca mencionó una defensa sólida frente a Rusia en la guerra en Ucrania. Y después, el gobierno estadounidense envió a un equipo negociador a Arabia Saudita para reunirse con los delegados del Kremlin. Así, iniciar el camino para un posible diálogo de paz que hasta ahora excluye a Ucrania y a los países europeos. Una movida que Moscú celebra. Creo que quiere dejar de luchar, lo veo. Hemos hablado largo y tendido. Steve Witkoff, que estuvo con él durante un periodo muy prolongado, como unas 3 horas. Creo que quiere dejar de luchar. Tienen una máquina grande y poderosa. Derrotaron a Hitler y derrotaron a Napoleón. Llevan mucho tiempo luchando. Ya lo han hecho antes, pero creo que a él le gustaría. Creo que le gustaría dejar de luchar. La filosofía europea ha desaparecido. Así que no sé qué pueden hacer en la mesa de negociaciones. Siguen tratando ideas tramposas para congelar el conflicto, mientras ellos, como siempre, como suelen hacer y les gusta, solo quieren continuar la guerra. ¿Por qué invitarlos allí? Y mientras Estados Unidos se aleja cada vez más de sus antiguos aliados militares, en Europa se redoblan las voces para fortalecer sus ejércitos sin la ayuda de Washington y respaldar a Ucrania, independientemente de las decisiones que tome Donald Trump. Francia organizó una reunión de urgencia en París para discutir qué hacer frente a esa guerra. A este encuentro asistieron los líderes de Alemania, Reino Unido, Italia, Polonia, Dinamarca y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte. Por su parte, Reino Unido y Suecia no descartan enviar soldados en tiempos de posguerra. En defensa, está claro que Estados Unidos no va a dejar la OTAN, pero nosotros, los europeos, tendremos que hacer más. La cuestión de la distribución de las cargas no es nueva, pero ahora es urgente. Los europeos tendrán que hacer más, tanto en términos de gastos como de capacidades que nosotros proporcionamos. Por primera vez desde la Guerra Fría podría romperse la alianza militar entre Estados Unidos y Europa. Y en medio del distanciamiento, ¿qué puede pasar con Ucrania y con Rusia? Ese es el debate de France 24. Para ello, desde Santiago de Chile, se conecta con nosotros Paulina Astroza, directora del Centro de Estudios Europeos de la Universidad de Concepción. Y en Buenos Aires está Alberto Huschenreuter, doctor en Relaciones Internacionales, autor de numerosos libros sobre geopolítica, como La política exterior rusa después de la Guerra Fría, humillación y reparación. Bienvenidos a ustedes dos y también a toda nuestra audiencia. Los invito a que nos sigan en las redes sociales. Mi cuenta personal es @mariaclaguirre y la del canal es @france24-es. Y este programa también pueden escucharlo a través de Apple Podcasts, Spotify, Deezer y TuneIn. Paulina Astroza, bienvenida al debate de France 24. Comencemos con la pregunta de qué tanto se está distanciando Estados Unidos de Europa. Paulina, adelante. Hola, la escuchamos. ¿cómo están? Mira, la verdad es que es claro. Sí, es muy claro el distanciamiento en estos momentos. Hay un punto más que de inflexión, un punto de ruptura, empecé con acciones que ha hecho, por un lado, Donald Trump, pero fundamentalmente cursos en conferencia internacional, donde, tal señalabas, habla del alejamiento de los... Pero dice algo, una frase muy fuerte delante de todos los europeos, cuando dice el enemigo de Estados Unidos no es realmente China, no es Rusia, sino que está al interior de Europa. Y además les señala que no hay libertad de expresión en Europa. Se lo está diciendo a ellos, en su cara, en Alemania, en Múnich, y donde además no hace ni una mención a Ucrania. Creo que esto, sumado además a lo que fue el gobierno de Trump en la primera etapa, donde hubo fricciones bastante fuertes, Emmanuel Macron
fue uno de los que en aquella también habló bastante fuerte sobre este tema, está el hecho que está pidiendo ahora que no sea el 2% de lo que inviertan del Producto Interno Bruto en defensa, sino que ahora está pidiendo Trump el 6%. El acuerdo con Obama era 2% y muchos de los países de Europa no estaba cumpliendo. Entonces esto además viene a poner una carga mayor y sobre todo cuando el interlocutor para el presidente Trump es quien ha violado el derecho internacional, quien ha invadido territorio soberano y además que está con orden internacional de arresto por la Corte Penal Internacional por supuestos crímenes de guerra, Vladimir Putin, junto con la que podríamos llamar la defensora de la niñez, por actos de guerra como es la adopción ilegal de niños. Creo que esto es un punto de inflexión y aquí hay muchas cosas que se están negociando y hay intereses contrapuestos entre ambas partes. Usted dice entonces que hay un punto de inflexión y que en efecto esta es una nueva relación entre Europa y Estados Unidos. Alberto Huchenreuter, bienvenido usted también al debate de France 24. ¿Usted comparte esta postura y también lo mismo que decía el primer ministro de Polonia, Donald Tusk, quien afirmó que esta relación está entrando en una nueva fase? Bueno, estimada, yo creo que efectivamente está entrando en una nueva fase porque una cosa era la relación entre Europa y Estados Unidos cuando los demócratas estaban en el poder. Y otra cosa es cuando están ahora los republicanos con Donald Trump en el poder. Donald Trump tiene una visión bastante radical de la política exterior y hay muchos puntos que no coinciden entre Estados Unidos y Europa, no solamente la cuestión relativa con la guerra, sino cuestiones relativas con lo que se denomina el globalismo, las cuestiones relativas con el déficit comercial que tiene Estados Unidos frente a Europa, concepciones relativas con las migraciones, etc. Yo considero que en este momento y en relación con el tema central, que es la guerra en Ucrania, que no estuvo presente en el discurso del vicepresidente de la Conferencia de Seguridad de Múnich, creo que hay una sensatez, una relativa sensatez, en relación con un diálogo entre aquellos que cuentan, es decir, entre aquellos poderes preeminentes de la política internacional que creo yo en los últimos tiempos han dejado de lado un poco la cultura estratégica, muy necesaria para evitar este tipo de conflictos. Yo considero que Rusia eventualmente sí ha violado los grandes principios del derecho internacional, pero si bien es el principal responsable, no es el único responsable en esta guerra, puesto que Europa, que se precia de ser una potencia civil, la experiencia no reconoce demasiados casos de potencias civiles, sino de potencias completas, no hizo jugar en su momento el principal activo de una potencia o superpotencia institucional, que es la diplomacia. Debió haber hecho jugar antes del 24 de febrero de 2022 y como no hizo jugar, es decir, no atendió las demandas dentro de esta guerra, hoy se encuentra en una situación, yo diría, casi de orfandad estratégica, y esto lo va a llevar a Europa de cualquier manera, sobre todo con gobiernos republicanos del otro lado del Atlántico, a pensarse per se en materia geopolítica y estratégica. En algún punto, yo creo que así como Truman dio a Europa la posibilidad de salir de la ruindad económica y humanitaria en que se encontraba en 1945 y darle cobertura estratégica militar, yo creo que en este momento, cuando el mundo ha cambiado, Trump viene a representar un poco lo opuesto, a pensar, a llevar a que Europa se piense geopolítica y estratégicamente por sí misma, que es lo que no viene haciendo desde que terminó la Guerra Fría, y por eso tiene problemas como los de los Balcanes en la década del 90 y ahora en los últimos 3 años una guerra en su propio territorio, ahí nomás en Europa del Este, ¿no? De manera que desde este punto de vista creo que hay una aceleración de la historia para Europa. Les propongo que el capítulo de Ucrania y lo que puede pasar con este país y los diálogos con Rusia lo dejemos para la segunda y la parte final de este programa y comencemos por hablar de lo que usted mencionaba, Alberto, y es que Europa ahora tiene que repensarse estratégica y geopolíticamente. Paulina, pero la pregunta aquí es, ¿tiene la capacidad necesaria el continente europeo para formar una fuerza militar propia sin depender de Washington?
Tenemos que pensar un poco también en la historia de lo que significa la Unión Europea y saber cómo jurídicamente está constituida, porque si uno no entiende la Unión Europea como un híbrido, porque no es una organización internacional, no es un Estado supranacional, no es una confederación de Estados, sino que lo que se ha creado y conocemos como Unión Europea es lo que en su momento el presidente de la Comisión Europea, Jacques Delors, llamó un OVNI, es un objeto político no identificado. Es decir, no lo podemos poner dentro de las categorías. Son 27 estados, 28 fueron, pero hoy día son 27, en los cuales en algunas materias ha habido transferencia de competencias a la Unión Europea. Y en esas hablan de una sola voz. Pero hay otras materias, entre las cuales encontramos la política exterior y en segundo lugar encontramos la defensa, no ha habido una transferencia de competencias de 27 estados. Por lo tanto, para poder tener una posición común, deben estar de acuerdo los 27 estados. No es lo mismo que Estados Unidos, no es lo mismo que Rusia, no es lo mismo que China, que son un solo estado. Y eso evidentemente le trae problemas a Europa y se las ha traído desde los inicios. En 1954 se intentó crear la primera Comunidad Europea de Defensa. Es decir, viendo los efectos positivos que había tenido la primera Comunidad Europea, que era la del carbón y el acero, donde había habido transferencia de competencias, se trató de hacer lo mismo y esto fue un proyecto que venía desde Francia. Y sin embargo, la CED, la Comunidad Europea de Defensa, finalmente fracasó. ¿Por qué? Porque al momento de obtener la aprobación por parte de la Asamblea Nacional Francesa, los gaullistas votaron en contra de los llamados cedistas. Y al rechazar este proyecto, sencillamente no nació la Comunidad Europea de Defensa. Y es así como fue un punto tabú que durante mucho tiempo no se habló dentro de la Unión Europea o de las comunidades europeas en su momento, Unión Europea después, porque a medida que fueron aumentando los estados, no todos tenían la misma visión de un ejército europeo, de aumentar esta potencia militar. Muchos de ellos decían, por ejemplo, el Reino Unido, después incluso los países de Europa Central y Oriental, que ahora están cambiando de posición, que había que mantenerse dentro de la OTAN, que no era necesario crear este ejército europeo, para que si tenían a la estructura de la OTAN y por lo tanto bastaba eso. Lo que está pasando hoy día efectivamente es que ante la posición, yo diría que más que de un republicano, porque la verdad es que con los gobiernos republicanos anteriores, los países europeos armaron esto después de la Segunda Guerra Mundial, yo diría que con el trumpismo actual es mucho más difícil esto, más aún cuando Trump dijo en un momento que si no cumplían con este 2% de contribución, bueno, sencillamente no aplicaría el artículo 5 del Tratado del Atlántico Norte, es decir, la seguridad colectiva, para defenderlos. Y eso fue un llamado de atención y evidentemente Europa tiene que repensarse, pero no es fácil cuando son 27 estados y dentro de los cuales hay líderes que coinciden con esta visión iliberal, como le llama el mismo Víctor Orbán de Hungría, o también nos encontramos con la misma Giorgia Meloni, que pese a que hoy día estaba sentada en la mesa en París, sin embargo ha estado muy cercana a Donald Trump, donde también tenemos al primer ministro de hoy día en Bélgica, recién inaugurado, Bart de Wever, donde también coincide con ideas de Donald Trump, viendo lo que está pasando también en Países Bajos con el aumento de estas elecciones que todavía ni siquiera tienen gobierno, con el triunfo de Wilders. O sea, tenemos, la verdad, no hay un solo Estado y tampoco hay una sola visión. Y eso Patricia, es lo que déjeme, hace Paulina, que Europa... perdón. Paulina, déjeme retomar este último punto porque le quiero preguntar a Alberto algo al respecto. Usted mencionaba cómo la idea de la Comunidad Europea de Defensa fracasó y que ahora la decisión en materia de defensa y en materia de política exterior se debe aprobar por cada uno de los 27 Estados miembros, ya después de la salida del Reino Unido, como usted lo mencionaba, que antes eran 28. Pero Alberto, precisamente
¿Puede realizarse esta nueva unión en pro de la defensa del bloque de los 27, sobre todo teniendo en cuenta que dentro del bloque hay posturas disímiles, por ejemplo, como la de Hungría? El primer ministro Víctor Orbán criticó la cumbre de París, diciendo que quienes se reunieron en la capital francesa eran los líderes que habían apoyado que la guerra en Ucrania continuara. Con visiones así, ¿es posible formar un bloque sólido de defensa en Europa? Bueno, es difícil el horizonte y hay dos cuestiones centrales, ¿no? En primer lugar, Europa estuvo durante mucho tiempo dentro de esa zona de confort que le dio Washington, ¿no? De manera que se acostumbró demasiado a concentrar sus esfuerzos en cuestiones sociales, económicas, políticas, institucionales, y lateralizó mucho la cuestión relativa con la geopolítica y la estrategia y la defensa. Ese es un punto que me parece que conspira contra estos esfuerzos que llevarían a que Europa asuma una condición primaria de su seguridad. Y el otro punto me parece que tiene que ver con una cuestión relativa con el tiempo, ¿no? Los liderazgos en Europa son jóvenes y tienen una concepción muy institucional de la política internacional. O sea, los líderes, las dirigencias políticas en Europa se acostumbraron a convivir dentro de un modelo institucional, no en el modelo habitual de la política internacional, que es la de competencia entre los estados, de rivalidad, de gladiadores, como decía Thomas Hobbes, ¿no? De manera que esta forma en que crecieron los líderes europeos y los ciudadanos también, de una suerte de pacifismo en Europa, yo creo que también conspira contra las posibilidades de llevar adelante una política soberana por parte de Europa. En suma, yo creo que los líderes de Europa tienden a ver que el modelo de jardín europeo va a ser el modelo en el mundo. Y difícilmente esto ocurra, porque lo que pasó en Europa no fue una trayectoria natural. Obedeció a hechos y obedeció a un pacificador que fue Estados Unidos, ¿no? El lugar común en el mundo, yo diría que es una jungla donde hay códigos geopolíticos, pero el lugar común no son las instituciones en el mundo. De manera que me parece que a Europa le cuesta mucho salir al mundo con una visión que requiere realismo. Y en medio de esto, Paulina, quiero sumar un hecho más o una fase más de dificultad, y es Reino Unido, porque ahora Reino Unido está trabajando unido precisamente con el bloque de los 27 para proteger a Ucrania y para hablar de una defensa europea. Pero teniendo en cuenta que Reino Unido salió precisamente de la Unión Europea, ¿qué tan factible es que ahora Londres y, por ejemplo, París puedan trabajar en conjunto en materia de seguridad y en materia nuclear, siendo estas dos las únicas potencias de Europa con armamento nuclear, con capacidad nuclear? Creo que aquí va a ser muy importante el apoyo que tenga Steinmeier en el Reino Unido, porque sí puede trabajar en estas materias no siendo parte de la Unión Europea, porque ya dije que en estas materias no hay una transferencia de competencias, un ente supra. Por lo tanto, ya hoy día dijo que iba a apoyar a Ucrania, que no la va a dejar. Incluso está planteando la idea, cosa que hasta un tiempo atrás fue un tabú, el hecho de siquiera decirlo, por lo que implica, fundamentalmente vía la norma de la OTAN, el tener tropas del Reino Unido en Ucrania. Ya Macron había planteado el enviar también tropas francesas a Ucrania para poder defenderla. Yo creo que sí pueden trabajar en común, siempre y cuando, por otro lado, el Reino Unido no tenga presiones por parte de Estados Unidos, que dudo que no las vaya a tener, porque el Reino Unido no se encuentra en el mejor pie económico fundamentalmente. Los estragos del Brexit se han hecho sentir, y si bien sigue siendo parte del Consejo de Seguridad como miembro permanente y sigue siendo un Estado que tiene el arma nuclear, ha tenido sus propios problemas. Al interior del Reino Unido, además, hay un tema político muy importante, porque ha pasado que los conservadores están siendo superados incluso en las encuestas por el partido del Brexit o el UKIP, que tiene ideas lideradas por Nigel Farage, muy amigo de Donald Trump,
Entonces también ahí hay un tema interno y esto se vive en cada uno de los países. Hay un problema interno también en Francia. Recordemos que ya cayó el primer gobierno del presidente francés, de Michel Barnier, que fue el que negoció el Brexit, dicho sea de paso, y que actualmente está François Bayrou, pero no se sabe cuánto tiempo, porque claramente los avances de Le Pen, de Marine Le Pen, muy prorrusa, recordemos también los lazos que tiene Le Pen con Rusia, con aportes a su campaña, y eso también hace que se vayan complicando aún más las cosas en Europa. Usted habla entonces de cómo estas políticas internas pueden dificultar aún más generar un bloque conjunto de seguridad. Y mencionaba concretamente el caso de Reino Unido. Como usted bien lo mencionó, el gobierno británico de Keir Starmer está proponiendo enviar tropas británicas a Ucrania, pero no para combatir, sino que él plantea que una vez haya un proceso, un acuerdo de paz, estas tropas irían a territorio ucraniano para garantizar una paz duradera, algo que Suecia también está contemplando. Sin embargo, dentro del bloque hay oposición al respecto, por ejemplo, de países como Alemania y España, que dicen que todavía es muy pronto para hablar de envío de tropas. Usted mencionaba un punto clave y es entender esa relación entre Reino Unido y Estados Unidos, que ha sido históricamente una relación muy cercana. En medio de esto, Keir Starmer está asegurando que la paz duradera en Ucrania tiene que pasar por el respaldo de Estados Unidos. Alberto, ¿cómo interpretar entonces el papel de Reino Unido en esto que por un lado ofrece tropas para garantizar la paz y por el otro no descarta la presencia de Estados Unidos? Mire, a mí me parece muy importante lo que dice la colega Paulina en relación con que va a ser difícil que la ruptura que están teniendo actualmente Estados Unidos y Europa y llegue a una ruptura entre el Reino Unido y Estados Unidos. Me parece que la línea estratégica aquí se va a mantener, puesto que si uno mira los principales focos de conflictos donde pueda estar involucrado Estados Unidos, siempre está Reino Unido, miremos si no el Medio Oriente y la posibilidad de llevar adelante una acción contra Irán, siempre aparece Estados Unidos. El poder nuclear del Reino Unido en buena medida depende bastante de Washington, de manera que es posible que pueda haber un distanciamiento entre Europa, pero no en el eje Washington-Londres. Me parece que esto va a ser muy difícil, ¿no es cierto? Y en relación concretamente a Ucrania, yo creo que Europa sola va a ser muy insuficiente si realmente quiere seguir adelante con esta guerra, ¿no? Porque Europa no tiene las condiciones o las capacidades para realmente sostener a Ucrania frente a una Rusia cuya industria militar es muy superior a la de los países de la Unión Europea, ¿no? De modo que este es un dato clave para entender la salida del conflicto. Europa considera que puede ser, es injusto, y lo es, claro, desde el punto de vista del derecho internacional, que tal vez Ucrania tenga que ceder territorio, pero tal vez, desgraciadamente, sea el precio por no haber ejercido en su momento una diplomacia que hiciera por lo menos temporalmente caso a Moscú, porque cuando Putin pidió un aval de no ampliación de la OTAN y una restitución de los acuerdos de Minsk en relación con las poblaciones rusas o prorrusas o filorrusas del este de Europa, estas demandas no estuvieron. Y, por ejemplo, Europa no supo establecer, por ejemplo, por encima del primus inter pares, una moratoria estratégica, que es la salida diplomática que debió haber propuesto Europa para no romper lo que es el equilibrio el sistema, la estructura de la seguridad indivisible, porque esto es lo que produjo la invasión o la operación militar de Europa. De manera que yo creo que más allá de la falta de capacidades de Europa, creo que Europa está muy desacostumbrada, precisamente por haber estado mucho tiempo en esa zona de confort estratégica militar, no está acostumbrada a pensar la política internacional en términos realistas, puesto que si lo hubiera hecho, difícilmente se hubiera producido esta guerra. Una guerra innecesaria que es necesario detenerla ahora.
Usted habla entonces de la necesidad de leer esta guerra y la geopolítica en términos realistas y dice que a Europa le ha faltado esto. Al respecto, también dice que Europa no tiene la capacidad militar suficiente para respaldar a Ucrania y enfrentarse con Rusia. Paulina, ¿es esto? ¿Usted está de acuerdo con esta postura? Estoy de acuerdo, sobre todo en el sentido que efectivamente desde el término de la guerra, digamos, de la Segunda Guerra Mundial, con el Plan Marshall, la teoría de contención de Truman, que ya lo ha mencionado el profesor, en adelante, efectivamente, Europa, el paraguas militar fue Estados Unidos para poder recuperarse, reconstruirse después de lo que significó tanto la Primera, pero sobre todo la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, cuando ya se avanza, estamos hoy día en una situación en que Europa está en un problema económico que arrastra desde el 2008, es decir, desde Lehman Brothers, cuando cae, Estados Unidos se recupera mucho más rápido que Europa. Europa está a niveles de crecimiento muy bajos, sobre todo el motor de Europa, que es Alemania, donde además le afectó mucho esta guerra, justamente por el tema del petróleo y el gas. Angela Merkel había, a través de esta idea de la interdependencia compleja, había planteado que mientras más se colaborara y cooperara con Rusia, y Rusia dependiera de la venta del petróleo y del gas a Europa, no iba a haber un enfrentamiento con Rusia. Y eso es lo que hoy día se le critica a Angela Merkel, que está fuera del poder, porque se dice que finalmente se dejó a muchos países dependiendo de la energía de Rusia. Y eso ha obligado justamente a buscar otras alternativas energéticas. Y quiero dar un dato. Uno de los puntos que se ha filtrado respecto a lo que Estados Unidos quiere como una medida de negociación para llegar a un acuerdo es que Estados Unidos se haga cargo y explote los minerales críticos de Ucrania. Y aquí es donde entra también el tema geopolítico de lo que significan los minerales críticos hoy día en la geopolítica de la energía. Y esto es muy importante porque está disponiendo Estados Unidos a través de justamente Trump diciendo que si es que no entra que no entre Ucrania a la OTAN, que Rusia se quede con parte del territorio y además que Estados Unidos se haga cargo de una reconstrucción haciéndose de los minerales críticos, como dijo John Bolton, ex asesor de seguridad del presidente de Estados Unidos. O sea, ¿qué negociador parte entregándole casi todo a una de las partes, que es justamente la agresora, que es Rusia? ¿Qué negociación es esa? Donde además no está ni Europa ni está Ucrania. Ustedes hablan entonces de quién está imponiendo más su poder y de cómo los más poderosos están negociando. Hablan también de una venida a menos en Europa, tanto de su economía como de su poder militar. Alberto, en ese sentido, entonces, ¿se justifica o no se justifica que la Casa Blanca excluya a los europeos y excluya a Ucrania de la posibilidad de un diálogo de paz que hasta el momento Washington está haciendo de manera directa con Moscú? Mire, va a ser muy difícil que se logre un acuerdo de paz con excluidos, particularmente con una de las partes en guerra, ¿no? Que se está defendiendo. De modo que este es un tema muy complejo. Yo creo que va a tener que ser revisada la agenda porque una negociación directa entre Estados Unidos y Rusia, no sé si llegaría realmente a crear una condición de estabilidad en Europa del Este. Yo creo que esto va a ser muy, muy difícil. Entiendo que nunca debió haber llegado la guerra porque debió haber existido lo que yo llamo cultura estratégica, o sea, nunca las partes mayores, preeminentes, las que cuentan, como decía Tucídides, debieron haberse separado. Yo no sé si aquí hubo una política deliberada por parte de Washington de llevar al pantano a Rusia y también, y aquí me interesa remarcar esto, y también afectar a Europa, ¿no? Porque no nos olvidemos que con esta guerra Europa quedó totalmente separada de Rusia en materia de energía, particularmente, como se dijo aquí,
Alemania, ¿no? En este sentido yo me plantearía la pregunta que se hace Emmanuel Todd. La ampliación de la OTAN fue sin duda contra Rusia, pero también quizá tuvo otro objetivo, que fue precisamente separar a Alemania de Rusia, justamente rompiendo el suministro de gas de territorio ruso a territorio alemán. De manera que estas son las cuestiones que debería plantearse Europa en esta próxima era estratégica que se le viene encima. Usted dice entonces que no puede haber una paz duradera si uno de los excluidos es una de las partes en guerra, en este caso Ucrania. Paulina, ¿usted qué opina de la postura de Washington de por ahora no incluir en las negociaciones de paz ni a Europa ni a Ucrania? Creo que estratégicamente es un error. Efectivamente, aquí las partes deben estar incluidas. Recordemos que se han hecho conferencias en Ginebra en las cuales ya se estaba buscando una forma de llegar a un acuerdo entre las partes. Aquí yo creo que tienen que estar, por supuesto que tiene que estar Ucrania, si está Rusia, debe estar Europa porque estamos hablando de territorio europeo, en el cual además tiene mucho que decir respecto a esto. Debe estar Estados Unidos, pero también debe estar China, porque China está detrás de Rusia en esto, y aunque no lo diga expresamente, lo está. Además, recordemos que existen miles de soldados de Norcorea, lo que también complica a Surcorea o a Corea del Sur, y esto también se expande como una forma de complejidad del escenario. Hay un actor que está absolutamente fuera y que debería estar, pero justamente por este antiglobalismo que tiene el presidente Trump especialmente, es el secretario general de las Naciones Unidas. Casi ni lo hemos escuchado, Antonio Guterres, respecto a esto, y debiera estar, y debe estar, por supuesto, sí, Mark Rutte por parte de la OTAN. Sí, y en efecto Mark Rutte ha estado participando, por ejemplo, en la cumbre de París, estuvo en la conferencia de Múnich y ha estado más presente de lo que usted menciona, que ha estado Antonio Guterres, el secretario general de la ONU. Para concluir, les quiero hacer una pregunta comenzando por usted, Alberto. ¿Cuál puede ser la principal consecuencia del distanciamiento militar entre Estados Unidos y Europa? Bueno, la principal consecuencia creo que tiene que ver con una necesidad que va a tener Europa de comenzar a ser pensada por sí misma. En ese sentido, yo encuentro en un aspecto positiva la posibilidad que quizá, digo esto desde mi enfoque, está dando Trump a Europa. Háganse cargo de sus problemas, y creo que es cierto, porque si Europa durante estos últimos 25 años, desde que terminó la Guerra Fría, no hubiera seguido tanto el libreto estratégico de Estados Unidos, quizás hubiera tenido un nivel de inseguridad más bajo que el que finalmente tuvo, y posiblemente esta guerra innecesaria no hubiera tenido lugar si Europa hubiera aplicado una diplomacia realista antes del 24 de febrero de 2022. Europa va a tener que invertir bastante más en armamento y pensar que el mundo no es un jardín. Usted dice entonces que una de las consecuencias es que Europa tendrá que reforzar su propia seguridad. Paulina, según usted, ¿cuál puede ser la principal consecuencia? Bueno, en primer lugar, estoy de acuerdo en que Europa tiene que repensar sus intereses nacionales o intereses supranacionales, en este caso al ser 27, respecto a este mundo tan complejo, pero creo que también una de las consecuencias que traería un distanciamiento es obviamente que gana China. Cada espacio que se va dejando, que va dejando Europa, cada espacio que va dejando Estados Unidos, está siendo llenado por China. Así lo vemos en Asia, lo estamos observando en África y también en América Latina. Entonces, no es solamente un juego estratégico entre Estados Unidos, Europa y pensando en Ucrania. Estamos hablando en un juego estratégico en el cual el gran paraguas es el enfrentamiento sino-estadounidense, donde estos son ejemplos en los cuales vemos, y yo decía, no un punto de inflexión, yo veo un punto de ruptura por parte de la posición de Estados Unidos y que va a hacer cambiar las posiciones, y evidentemente Europa tiene que repensarse con todas las dificultades que hemos mencionado, y sobre todo en un momento en que hay líderes que son cercanos a Trump
y en una situación económica que tampoco le es muy favorable. Interesante su postura de incluir también otros actores como China y Corea del Sur y Corea del Norte. Paulina Astroza, Alberto Huchenreuter, gracias por estar en el debate de France 24. Gracias al equipo que hace este programa posible y también a nuestras productoras Laura Garzón y Tania Herrera. Los invito a que consulten más información internacional en nuestra página france24.com.